grabar desde la plataforma. Entonces, eso es un agregado genial que no han perdido. Eso es lo que a mí me encanta de Spreaker, que te da su propia plataforma para grabar el podcast, que te da algunos efectos de sonido, te permite meter canciones. Entonces, pues ya tienes una infraestructura bastante simple, pero muy completa para poder empezar a transmitir, lo cual no ocurre con otras plataformas. En iVoox y en iTunes tienes que subir tienes que buscar tu software para grabar tu episodio, hacer toda la edición, y ya que lo tengas pulido, pues ya lo subes, ¿no? Mientras en Spreaker puedes transmitir en vivo desde un principio, ya tienes todas tus herramientas en el mismo lugar, y esto pues, te da se acerca mucho más a la radio que al podcast. Y pues de hecho, por eso yo entré, pensaba que estaba haciendo un programa de radio, ya luego me di cuenta de que estaba haciendo un podcast, y pues simplemente se hizo ahí la evolución, ¿no? Ya entendí mucho mejor de qué iba la situación. Pero pues hoy en día ya tenemos muchísimas plataformas donde podemos subir. Digo, no todas tienen esta ventaja de Spreaker que puedes grabar dentro de la plataforma, pero sin embargo pues tienen otras ventajas como la difusión masiva. Hablemos, por ejemplo, de Google Podcast. ¿Qué onda con Google Podcast? Pues tiene toda la interfaz de Google, así que pues si tú buscas algo en Google, en su buscador, inmediatamente te van a aparecer 1,000,000 resultados. Lo mismo pasa si tú pones Google Podcast en el buscador, te va a dirigir a la página específica de podcast, o la puedes bajar como aplicaciones de tu móvil, y ahí hay podcasts de absolutamente todos los rincones del globo, donde pues, tengan acceso a internet y tengan acceso a compartir su contenido. Entonces pues es una página donde hay muchos podcasts de todos los rincones que se imaginen. También están páginas como iHeartRadio o TuneIn Radio, que si bien están más enfocadas hacia la radio, hacia hacer retransmisiones de estaciones de radio, pero por medio de internet, pues ya también han dado este espacio para los podcasts. Eso es grandioso, porque estamos hablando de cómo se está metiendo dentro del mercado el podcast y cómo está influyendo dentro de los medios de entretenimiento. Ya no solamente hablamos del internet, olviden esa pendejada que acabo de decir. Ya no hablamos solamente del contenido visual en internet, porque digo, los podcasts los transmitimos evidentemente a través de internet. Fue una pendejada lo que dije. Pero pensemos en los videos. Hace un par de años todos querían ser youtubers y todos querían estar ahí grabándose, pero pues es mucho más complicado estar haciendo videos, estar grabando, estar consiguiendo el equipo, la iluminación, estar cuidando el lugar, las locaciones, todo lo que conlleva hacer un video, ¿no? O sea, detallitos hasta como el vestuario o el guión, todo eso, ¿no? Entonces, a pesar de que mucha gente quería ser youtuber hace unos años, y no dudo que ahorita todavía siga siendo una gran tendencia, es mucho más complicado hacer un video que hacer un podcast. ¿Por qué? Digo, un podcast es tan simple como tener un micrófono a la mano o un celular que ya tienen todos micrófono. Entonces, simplemente tener una aplicación para grabar audio, tener un buen tema del cual hablar, y a lo mejor tener algo de compañía, y con que tengas unas básicas nociones de edición, igual y algunas rolas que quieras meterle, algunos sonidos, pues es muchísimo más fácil, es muchísimo más rápido, y pues siempre están estas opciones de transmitir en vivo. Entonces el podcast tiene una amplia ventaja sobre los videos, hablando de eso, que realmente se está retomando. Entonces también no necesitas tener la gran infraestructura que tiene una estación de radio para poder transmitir tú, ¿no? Digo, si me vieran ahorita en mi casa, estoy conchudo, estoy casi en pijama, a pesar de que ya son casi las 2 de la tarde. Tengo una bocina puesta en mi librero, está la computadora aquí en la mesa, tengo el micrófono en un tripié, y desde mi celular o desde algún otro aparato estoy proyectando la música y pues simplemente hablando con ustedes. Entonces acabo de revelar uno de los mayores secretos de Paladar Radiofónico, que es cómo grabamos, pero ya ni modo. Es así de fácil, ¿no? Y realmente la mayoría de los episodios son así, es equipo muy rudimentario, pero tratando de tener un buen tema y una buena interacción con el público es realmente lo único que necesitas para empezar a transmitir un podcast. Eso, y tener las ganas, ¿no? Porque igual uno nunca se avienta a hacer las cosas, pero una vez que agarras valor y una vez que agarras el micrófono y empiezas a decir
cuanta madre quieres decir, pues ya no te puedes detener. Realmente es una cosa muy bonita, y más cuando te lo empiezan a reconocer. Tampoco me quiero poner muy sentimental, pero hace un par de días un amigo, ex compañero de la chamba, me habló, me dijo, oye, ya escuché tu podcast, está bastante chido. Inclusive ahí me mandó un audio diciéndome todas las razones por las cuales le gustó y que iba a seguir escuchando nuestro contenido, y la neta sentí bien chingón. Es de esas cositas que te hacen decir, venga. Inclusive por ahí hay, no sé si mencionarlo, ¿no? Pero había una personita que hace mucho tiempo escuchaba mis podcasts. No hace mucho tiempo, hablemos del año pasado, cuando estábamos entre la primera y la segunda temporada, y siempre me decía, oye, ¿ya salió? Y yo así de, no, todavía no sale, pero en cuanto salga te aviso. Y ya le mandaba, oye, ya salió el podcast, y me decía, ahorita que tengo un rato libre lo escucho. Y pues sí, efectivamente me daba cuenta que lo escuchaba, porque luego nos poníamos a hablar de eso. Y pues sí, era de esas personas que me hacían seguir transmitiendo. Pero siempre hay personas que te van a seguir haciendo que transmitas y que digas cuanta madre quieras. Sí, siempre y cuando tengas un buen contenido, pues los seguidores van y vienen, pero al final de cuentas pues es buena idea transmitir esto, porque es también un gran medio de expresión, donde hay libertades mucho mayores que en la radio. Por ejemplo, aquí en el podcast puedo poner la música que yo quiero. Eso sí, el podcast no está remunerado y nunca lo va a estar, pero tengo los derechos de poner las rolas que yo quiera sin ningún problema. Puedo hablar y decir cuanta madre yo quiera, con el lenguaje que yo quiera, el tiempo que yo quiera que dure este podcast, y eso tiene una libertad increíble. Entonces, los invito a que, si están deseosos de hacer un podcast, pues también se pueden animar y entrarle a la competencia. Pero, ¿por qué ha crecido tanto el mercado? Pues yo creo que ya también nos estamos cansando de estar todo el día pegados a la pantalla, y tenemos la opción de escuchar cualquier tema del que queramos de escuchar. Hay podcasts de 1,000,000 temas. Podemos hablar sobre cultura, podemos hablar sobre política, sobre historias de terror. Por cierto, un saludo a Leyendas Legendarias. Podemos hablar sobre gastronomía. Un saludo para Gastronómicas. Podemos escuchar todo lo que quieran y manden. Y también hay un tema bien curioso de un tiempo a la fecha, y yo creo que esto es culpa totalmente de Alex Fernández. Pues a los estandoperos les dio por empezar a hacer su podcast. Si hoy por hoy los buscan, hay 1,000,000 podcasts conducidos por estandoperos. El de Alex Fernández, La Hora Feliz con el tío Robert y el Cojo Feliz. Aunque ellos vinieron antes que Alex Fernández, pero yo creo que fue Alex el que desató el boom y todos quisieron subirse al tren. Chichis pa' la banda de Ana Julia Yeye, Fran Evia, Carlos Vallarta, Eduardo Talavera. Hay un chingo de estandoperos que están haciendo su podcast, que en sí es nada más que tiene, eso sí, también como ellos ya tienen como toda esta infraestructura, tienen una doble ventaja. Ellos lo suben a YouTube como video, entonces la gente que todavía no se termina de acostumbrar al formato del podcast, que es simplemente audio, pues los puede ver. Entonces está viendo cómo están sentados en una mesa discutiendo. O también está la opción de escucharlo en audio, que es como lo más cómodo. Que yo creo que es mucho mejor escuchar el podcast en audio, porque te da una mejor noción de cómo es el formato. Además de que lo puedes escuchar en otros lugares y mientras realizas otras actividades sin tener que estar pegado a la pantalla. Te pones tus audífonos, pones el podcast de tu preferencia y te vas al camión. Estás esperando en la parada, vas en el camión, no tienes que estar escuchando las horribles rolas de banda que pone el chofer, o las pláticas de las señoras mochas que van platicando al lado tuyo. O puedes llegar a tu casa, poner la bocina, y en lugar de poner música, porque a lo mejor no tienes ganas de escuchar música, pones un podcast, te pones a barrer, te pones a lavar los trastes. Ahí también me acabo de delatar que soy súper señora y soy yo el que hace el aseo en su casa. Pero te da también esta sensación de cercanía. Algo que siempre ha hecho la radio, el hecho de que el locutor te esté hablando a ti, se está dirigiendo a ti, está tocando temas que tú quieres escuchar, siempre te va a dar un tema de cercanía y de intimidad que tampoco vas a encontrar en el video. Por más que estés viendo un video de una chica que te está diciendo, es que valórate, es que esto, no sé qué, digo,
he visto mil y un videos de eso y realmente nunca he sentido la misma confianza que cuando estoy escuchando el programa de radio de Mariano Osorio. No escuchen el programa de radio de Mariano Osorio, se van a deprimir. Pero bueno, a lo que voy es cómo narra el locutor y cómo llega a conectar contigo de una manera que pocas veces se puede tocar. A veces sientes que ya son tus compas los que están hablando en el micrófono y digo, ellos ni siquiera saben que existes, pero tú sientes que ya los conoces de toda una vida. Entonces también es uno de esos puntos importantes del podcast, es toda esta alegría, esta cercanía, todo esto que te puede dar, que es mucho más de lo que uno se llega a imaginar, pero pues no sé, ya estoy cayendo mucho en lo ridículo y en lo pinche sentimental, así que yo creo que vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. Estás en Paladar Radiofónico, el podcast que se degusta con todos los sentidos. En un momento continuamos. Bueno, señoras y señores, después de esa breve pausa hemos vuelto a la edición especial de Paladar Radiofónico de este día, dedicado al Día Internacional del Podcast. Y como no podía faltar, señoras y señores, vamos a tener el día de hoy nuestro... El maridaje de la semana. El maridaje de la semana, cómo no. Que en este caso van a ser varios podcasts, porque pues básica. Digo, ¿qué pueden esperar? Digo, tampoco hay un hilo negro en este programa, entonces para no hacerlo así como de los 3 mejores podcasts o los 3 podcasts que debes escuchar, me planteé un par de preguntas a mí mismo y dije, bueno, puede que a lo mejor así lo haga de una manera más interesante. Así es que pues les voy a hablar de algunos podcasts que yo creo que son muy buenos, de los cuales creo que deberíamos de escuchar para meternos mucho más en este universo de los podcasts, para encontrar temas curiosos, temas de actualidad, y también porque pues, les tengo cierto aprecio, cierto cariño por mil y un razones. Así es que primero les voy a hablar sobre el primer podcast que yo escuché, que bueno, como les hablaba hace rato, pues es más bien una retransmisión de un programa de radio. El primer podcast que yo me acuerdo haber escuchado fue el podcast de La Corneta, que hoy por hoy aún sigue, lo pueden encontrar en iTunes y en Spotify. O pueden escuchar La Corneta todos los días de 1 a 3 de la tarde en vivo por los 40 principales. Pero si no quieren hacerlo, pueden escuchar igual los segmentos que hay en versión de podcast, lo pueden escuchar por medio de alguna de estas plataformas. Y fue este podcast que escuché hace ya muchos años, por ahí del 2012, conducido por Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, alias El Estaca, este par de comediantes mexas que, puta, cómo han influido en el tipo de comedia que me gusta, en ese humor negro, en ese humor ácido, también muchos pinches albures. Entonces yo creo que es de los que la banda debe de escuchar, porque siempre tienen temas interesantes de qué hablar. Ellos tienen como ciertas noticias de actualidad, pero esas noticias que no salen en los medios porque son o muy pendejas o muy irrelevantes o muy no aptas para todo público. Entonces hablan sobre sexo, hablan sobre drogas, hablan sobre religión. Me mama eso de La Corneta, que es súper intrascendente con la religión y se meten con todos. Entonces, primera recomendación, el podcast de La Corneta. También el podcast que más escucho últimamente, y es que también está buenísimo. Digo, yo supongo que ya han escuchado hablar de él, inclusive hace rato les mandé saludos. Pero bueno, si se meten a Spotify o si se meten a YouTube, también en muchas otras plataformas, pero principalmente en esas dos, en YouTube y en Spotify, pueden encontrar el que hoy por hoy es el podcast número 1, al menos en México. Bueno, es el podcast número 1 de miércoles a jueves. Ya luego Marta de Baile otra vez gana todo el fin de semana. Pero por lo menos durante 2 días es el primer lugar de la lista de más escuchados de podcast en México. Si me refiero a Leyendas Legendarias. Leyendas Legendarias, que es conducido por dos
como decirlo, no sé cómo referirme a ellos porque pues, son creadores de